Yo quisiera, a mí me parece incluso que puede rayar en la falta de respeto el decir que la presidenta tiene una vicepresidencia. Eso es una falta de respeto absoluta. No, hombre. Dicen que es su triunfo. Dicen que ellos hicieron las investigaciones. Falso. Lo hicieron porque Estados Unidos los presionó. Del 2016, de Peña Bebé, el 14%... ¿De Peña Bebé dijiste? Se me fue, ¿no? Los argumentos de la oposición son tan superficiales que cualquier dato objetivo los destruye con facilidad. Rubén tiene 2 amigos gobernadores, tiene varios me imagino, pero 2 que son de su partido, uno en Durango y el otro en Coahuila. ¿Qué te dicen ellos? Ellos son los que presentan los datos. Si estuviera aquí el PAN y le preguntáramos qué sucede con Guanajuato, por ejemplo, que gobiernan, donde hubo una disminución de más del 40% en el último año, seguramente dirían lo mismo. Cuando son los datos correctos. A ver, Israel, dice Emilio Álvarez y Casa que esto es un gobierno fascista. Sí. Dice Rubén Moreira que es un gobierno autocrático. Facho. Yo quisiera, a mí me parece incluso que puede rayar en la falta de respeto el decir que la presidenta tiene una vicepresidencia. Eso es una falta de respeto absoluta que no podemos aceptar. Les duele mucho que la presidenta ayer haya dicho que el presidente Andrés Manuel es y será un ejemplo de honestidad, además de austeridad y también de amor profundo al pueblo de México. Eso les duele que ella haya dicho que los buenos resultados que se están dando hoy también son producto de lo que se sembró en el sexenio del presidente Andrés Manuel. O sea, ellos quieren... Buenos resultados, ¿qué resaltarías? A ver. Pues en seguridad, que era uno de los ejes que más le dolían al pueblo de México, que fue una de las cosas en donde actuaron de manera más irresponsable los gobiernos del PRI, del PAN. Que el pasado ya no es solo PRI y PAN, también ya es Morena. Sí, y por eso se sembró. Los resultados que hoy se dan, hay muchos que nos han querido desvincular y decir, no, se trata de una nueva política, fue un borrón y cuenta nueva, y no es así. La Guardia Nacional, etcétera, lo que ya hemos platicado en otras veces acá. ¿Qué más? Seguridad, salud, economía, el aumento al salario mínimo como nunca en los últimos 8 sexenios. Y además, permítame, nada más concluyo. Todo eso a ellos les duele mucho porque saben que el presidente Andrés Manuel es uno de los más queridos en la historia de nuestro país. Entonces, la oposición está borrada, no porque Morena los haya borrado con actos autoritarios como ellos sostienen, sino porque el pueblo de México los calificó de manera contundente en las elecciones. Dicen que es su triunfo. Dicen que ellos hicieron las investigaciones. Falso. Lo hicieron porque Estados Unidos los presionó. Se ha presumido la disminución de la pobreza. Mira, esta es la tabla de Hidalgo. En tiempos del 2016, de Peña Bebé, el 14%... ¿De Peña Bebé dijiste? Se me fue, ¿no? Sí. El 14% tenía carencia en acceso al servicio de la salud. Hoy es el 43%. Además, la mayor disminución de la pobreza no se dio ahora, se dio en tiempos de Fox y se dio en tiempos de Peña Nieto. Ya te sonó la campanita. Los argumentos de la oposición son tan superficiales que cualquier dato objetivo los destruye con facilidad. Decía ahorita Emilio que hay una evasión, que Morena ha favorecido la evasión fiscal. Nada más, hay recaudación fiscal, cualquiera puede comprobarlo, que hay recaudación fiscal récord de lo que está realizando el Servicio de Administración Tributaria. Se acaba de dar la cifra de que para este año se estima que el crecimiento en la recaudación va a ser ahí más o menos 500,000 millones de pesos, más de lo que se había estimado, 500,000. Eso dijo la presidenta ayer. No olvidemos el pasado en donde se condonaban impuestos a las empresas más grandes, algunas de medios de comunicación, se les condonaba miles de millones. No puedes comparar. Son miles de millones y a Epigmenio no se le condonando. El delito es delito. De todas formas. No, pero había una condonación. Y le siguen dando el gobierno les perdonaba a las empresas más grandes, a muchos. A muchos te puedo dar una lista. El primero de ellos, según un reporte que se presentó, pues fue Televisa. Y ahí están. Ahora, decir lo siguiente.
Es que se les condonaron. Eso se acabó cuando llegó Morena. ¿Impuestos? Sí, se les condonaban, así es, en el tiempo del PRI de Calderón. Y luego vamos a traer los datos y las cifras con todo gusto. Pero a ver, decir que había condonación de impuestos y eso se acabó con Morena. Hay recaudación, te digo, cualquier dato se les puede presentar. Ahora, en homicidios, como en seguridad, concluyo. Ya me sonó la campanita, pero concluyo muy rápido. Hubo una reducción en los homicidios del 34%, nada más en el último año de la presidenta Claudia. A ver, pues se destaca como logros de la presidenta Claudia Sheinbaum el tema de la seguridad, de la pobreza, el aumento al salario mínimo, que es, pues dices tú, una herencia o un seguimiento a lo que hizo López Obrador. Sí, yo creo que se sigue trabajando, la intención es que se siga fortaleciendo el salario mínimo, la economía de las familias mexicanas, pero sin duda no se puede entender sin el trabajo que hizo, el gran trabajo que hizo el presidente Andrés Manuel, porque además no solo fue el trabajo que realizó en los 6 años, sino todo el trabajo que ayer también reconoció la presidenta al decir que no se rindió, fue porque tenía un sistema en contra que estaba tratando de evitar la transformación en nuestro país, que se reflejaba con la llegada del presidente Andrés Manuel. Entonces, la verdad es que ayer fue un momento de celebración, así lo vemos nosotros en el movimiento, de reconocimiento no solo al trabajo que está realizando la presidenta, sino en general el gabinete. Creo que están haciendo un buen trabajo, y en el marco de reformas que son trascendentales para el país, como la reforma que algunos no están de acuerdo porque perdieron ese acceso que antes tenían al Poder Judicial, pero hay varias reformas que han venido a transformar la vida política de nuestro país. Pues nada más cambio de manos, ¿no? O sea, ahora van a tener acceso los morenistas. Ayer ella decía incluso que no se dio a presiones, y eso es importante, ¿no? Es un mensaje que a veces no se deja decir. Exacto, ella dice, no nos dejamos presionar. ¿De quién? Yo creo que por intereses principalmente económicos que han pretendido... ¿Por el Poder Judicial? Puede ser incluso por poderes externos, así lo veo yo. Principalmente yo sigo viendo en Estados Unidos, no necesariamente en el gobierno, sino en intereses económicos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, que pretenden someter al gobierno de México y vulnerar su soberanía, y creo que por eso el mensaje de la presidenta fue... Es que Morena se ha convertido en todo aquello contra lo que luchaba. Ustedes se les ha olvidado su lucha por la democracia. La palabra congruencia no existe más en su diccionario. Y la palabra consistencia se ha convertido solo en quítense ustedes para ponerse nosotros. Critican al pasado, pero están peor. Y están peor porque han hecho todo un sistema de acumular nuevamente y construir un partido de Estado. No, yo te puedo poner ejemplos. A ti, que te han dicho, ¿por qué dijiste esto? No lo digas. Rubén. Nada que festejar, y te lo quiero decir con tristeza, nada que reconocer. Mira, en el caso de la seguridad, yo veo números distintos que pueden ser por 4 cosas. La primera, porque pudiera ser que estuvieran haciendo todo lo contrario a lo que hizo López Obrador. López Obrador, en esa hipótesis, perdonaba a los delincuentes. Vimos a soldados pateados por los delincuentes, o no los vimos. Y ahora, pues vemos que hay una narrativa muy parecida a la de Calderón en tema de seguridad. Rubén tiene 2 amigos gobernadores. Uno, bueno, tiene varios, me imagino, pero 2 que son de su partido. Uno en Durango y el otro en Coahuila. ¿Qué te dicen ellos? Ellos son los que presentan los datos. A ver, te han dicho, oye, presento los datos y me los bajan. Te voy a decir de los dos. O te han dicho, presento los datos y me los aumentan. Te voy a decir o ellos que te comentan. Te voy a decir de los dos. La realidad es que los números son... Esos números son consistentes desde hace muchos años. En esos 2 estados. Pero tú podrías corroborarlo. Ellos te podrían decir, ¿sabes qué, Rubén? Le pasamos al secretariado ejecutivo y presenta otros datos. No te lo han dicho porque no es así. A ver, en el caso, vamos a ver Coahuila. Pasa un dato de homicidios, 5 homicidios, y cuando llegan a la federación, ¿aparecen 3? A ver, de momento. Coahuila, 2010-2011, 44 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando termina el sexenio del 2017, ese es el mío, bajamos el 90% de los homicidios, y desde entonces traemos cifras de 6 para abajo. Hoy, el gobernador Manolo Jiménez mantiene la seguridad, por eso, aprieta bastante, por eso cierto. Quiere decir y déjame que te digo, correctos. 6 por cada. Y déjame te digo, ahorita trae. O sea, lo que tú dices es que tus gobernadores, Coahuila, Durango, están reportando cifras que sí se reflejan en el secretariado. Y están en la solidez de una historia pasada. Que es Morena, entonces. Mira, si estuviera aquí el PAN y le preguntáramos qué sucede con Guanajuato, por ejemplo, que gobiernan, donde hubo una disminución de más del 40% en el último año,
seguramente dirían lo mismo. Cuando cambiaron la metodología correctos. presentaron aquí la historia y leyenda de un Batman, que en realidad no cambió la cosa, y ahora la Federación están haciéndolo igual. Por cierto, y uno se pregunta, ¿y por qué Claudia Sheinbaum esconde a Harfuch? Hay dos opciones. O abrazos y balazos era un absoluto desastre, que la verdad lo fue, y ustedes están intentando corregir, o es eso y la manipulación. Pero lo que sí me queda claro es, uno se pregunta, ¿y por qué Claudia Sheinbaum ni lo menciona? Yo invito a ver la encuesta que hizo Rodrigo de las Heras, vale la pena, una de las mejores encuestadoras del país. ¿Y la de por qué la de Universal no te gustó? Solo dice que el 30% reprueba el trabajo en materia de seguridad. Voy con eso y terminamos con un minutito cada quien. ¿Cómo nos explicamos con todo esto que ustedes han dicho, Rubén, Emilio, la popularidad de la presidenta y la calificación en seguridad? Ahí están las mediciones del Universal, esas que tanto te gusta presumir, pero cuando son críticos no lo haces. En los rasgos y en los rubros de gobierno le va bastante mal a la presidenta, salvo en uno, que son los programas sociales. Israel. Bueno, a ver, dicen que no hay crecimiento económico, acaban de hacer un ajuste y habíamos dicho aquí en una mesa que se estaba estimando el 1.2, ahorita ya está en 1.4 el crecimiento pero para eso este es una año. proyección. Es una proyección, pero habían dicho que no que iba a haber incluso ya vamos a platicar de cuánto creció este una año, disminución. Ahí está el dato. Pero bueno, lo real ahora es que creció 0.6 o algo así. Hay una estimación que para este año, o sea, digamos, para concluir el 2025 va a ser de 1.4 más o menos. Bueno, vamos a ver. Adelante. Ya veremos. El otro tema, anticorrupción. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó un informe, como lo hacen todas las secretarías del trabajo que realizó en un año, y ahí cualquiera puede consultar todo el ahorro que ha habido por combatir a la corrupción en el gobierno actual. Entonces, hay un buen trabajo en materia de anticorrupción, que también se ve reflejada en la encuesta de las Heras, en donde más del 70%, prácticamente 77%, reconocen que ha habido un buen trabajo. Entonces, los datos que ellos presentan son de una realidad que la gente no percibe. Son del financiero, de personas no son míos. A ver, los mexicanos, las mexicanas han percibido un buen trabajo y eso se va a ver reflejado en las próximas elecciones que van a ser las intermedias en un par de años. Entonces, la oposición, repito, sigue tratando de espantar al pueblo mexicano con el petate del muerto, pero no lo van a lograr.